No, no es el No. papel de la fiscal de la Nación. Ha cometido un gravísimo error. La fiscal de la Nación tenía un sólido caso y no tenía por qué politizarlo. ¿Por qué lo politizó? Hay que preguntárselo a ella. Muy bien, ahora nosotros vamos a entrar a un enlace vía Zoom con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, para tratar de que nos explique en qué terreno estamos en esta guerra de denuncias. Bienvenido, procurador, ex procurador Maldonado, a Exitosa. Buenos días, señora Nova. Agradezco su amable invitación. Muchísimas gracias por estar aquí en Exitosa. Primero, empecemos por esta denuncia constitucional que presentó este abogado que recién conocemos nosotros, el señor, a ver, ¿dónde está el nombre? El abogado que es el tío del exministro de Justicia Ángel Ildefonso, que presentó una denuncia, Ananías Narro, ¿no? Que presentó una denuncia para que el Congreso de la República no investigue mediante la Comisión de Fiscalización, que tampoco siguiera su curso esta moción de vacancia que todavía no se había presentado, y decía también de que el Congreso se abstenga de ejercer el control político porque venía ejerciendo este poder de manera arbitraria. Tengo entendido el día de ayer que el juzgado se declaró incompetente de darle curso a esta demanda y que iba a trasladarla al juzgado competente. ¿Por qué se hace esto? Yo me imagino que el abogado debe tener conocimiento, primero, a qué juzgado está mandando el tema, y segundo, de que se puede pedir que el Congreso no ejerza control político. Mire, en primer lugar, es acertada su caracterización del contexto mencionada por usted al introducir el tema sobre el cual estamos conversando. Usted ha hecho referencia a una guerra legal y yo creo que eso es exactamente lo que está pasando. Es lo que se conoce como, en la doctrina comparada como lawfare, ¿no? O sea, guerra jurídica. Y lamentablemente este resultado indeseado, ciertamente, de un contexto político complejo, de un contexto político muy radicalizado, donde la discusión racional ha quedado imposibilitada de realizarse, y entonces lo que vemos es una politización de la justicia y una judicialización de lo político, ¿no? Entonces, esto es relevante porque si este es el marco contextual en el que se observan estas acciones, intervenciones jurídicas, legales, como la que usted comenta, en primer lugar hay que sospechar de que las razones verdaderamente jurídicas estén bien presentadas y se hable correctamente o se representen correctamente los supuestos derechos vulnerados. Por supuesto que ninguna persona puede plantear cosas de tal naturaleza como que en este caso el Congreso abdique de su función de ejercer el control político, como tampoco puede hacerlo respecto del sistema de administración de justicia, el control judicial. Entonces, acá estamos hablando nuevamente de que la razón que asiste a estas acciones parece haber naufragado frente a intenciones de carácter subjetivo que intentan resolver problemas políticos por medio indebido de acciones judiciales. Muy bien, entonces partamos de la génesis para saber su punto de vista. Según lo que usted ve, según lo que hemos sabido de lo que ha recogido el Ministerio Público, tenemos a un presidente que es acusado de ser el cabecilla de una organización criminal. ¿Usted cree que hay suficientes elementos
para sostener esta hipótesis fiscal? Mire, de lo que se ha observado en las últimas semanas, de lo que se ha hecho de conocimiento público, tanto por los medios como también por plataformas independientes de investigación, creo que el Ministerio Público tiene un caso sólido contra el presidente Castillo y contra un entorno muy cercano que infortunadamente lo rodea. Ahora, en un sentido estricto, todavía no estamos hablando ni podemos hablar de la acusación, porque eso tiene un momento específico y no estamos en ese momento. Lo que hay es una hipótesis, como usted bien lo señala, hay una sindicación, hay una investigación en fase preliminar que yo creo cada día se fortalece. Y creo que el Ministerio Público tiene un buen caso. Y creo que ese buen caso debe discurrir en el ámbito estrictamente procesal penal y debe concluir eventualmente si el Ministerio Público triunfa respetando el principio de igualdad de armas sobre la defensa, pues debe terminar en una sentencia condenatoria en su momento procesal. Y de esa manera la sociedad peruana habrá conocido de conductas, en este caso protagonizadas por un presidente electo, a los pocos meses de haber sido electo, conductas perpetradas que deben ser objeto de reproche penal y también de sanción penal. Eso usted me está diciendo por el ámbito judicial. Y avanzamos como sociedad. Lo que usted me está narrando es el ámbito judicial que se va a tener que dar y eso no se puede saltar de ninguna manera. Pero por el ámbito político, ¿qué hacemos con tanta carga, con tanto indicio? Que usted me dice, tengo un caso sólido, pero esta es la primera vez que estamos viendo que un presidente en funciones tiene este caso tan sólido, ¿no? ¿Qué se hace desde su perspectiva de una persona de derecho y que su expertise es anticorrupción, ¿no? Sí, mire, lo que hay que decir desde el sentido común, no se requiere mucha elaboración frente a ello, es que las conductas que vulneran la integridad del Estado mediante actos que se conocen como de corrupción, en este caso corrupción política porque los actores son políticos, son intolerables en un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho no puede tolerar esas conductas, o sea, tiene que sancionarlas, tiene que reprimirlas con los instrumentos que da la ley. Ahora, en este contexto, pese a las limitaciones de la arquitectura constitucional vigente, el Congreso actual ha tenido y tiene instrumentos posibles y además legítimos para intervenir, y no lo ha hecho. No lo ha hecho. Sí, porque ahora están los niños también, ¿no? En este organigrama y en esta hipótesis del Ministerio Público, el Ejecutivo, la presunta organización criminal que ha tomado el Ejecutivo también se ha trasladado hasta el Congreso de la República comprando votos por obras. Entonces ahí también, sí. ¿Cómo hacemos cuando tenemos este escenario? Cuando no hay votos para la vacancia por este supuesto. Ni siquiera para infracción constitucional, ¿no? Mire, en primer lugar, debo matizar de alguna manera su referencia que esta es la primera vez que se investiga a un presidente. Porque pareciera ser que esta afirmación, usted no lo dice, yo sé, pero simplemente para tratar de aclararlo con su público. Creo que ha habido antes algún presidente, ¿no? Bueno, claro, por supuesto. O sea, da la impresión de que los predecesores de Castillo fueron ángeles. Y esto no es así en absoluto. Lo que pasa es que, y empezando con Fujimori, con el Fujimorismo, tenían una arquitectura constitucional dirigida a proteger y a perpetrar la impunidad. Y eso es exactamente lo que ha pasado con todos los presidentes, inclusive previos a Castillo. Esto, por supuesto, no justifica ni intenta justificar de ninguna manera la conducta de Castillo, pero simplemente poniendo las cosas en perspectiva. Muy bien. Entonces, de igual manera, la cooptación o la captura de ciertos sectores del Congreso por parte del Ejecutivo tampoco es la primera vez que ocurre. Ha ocurrido en la historia y esto es relevante a los efectos de que algo debemos aprender de nuestra historia. Entonces, nuevamente,
el desafío está en manos del Congreso, a pesar de que en efecto Es que claro, es que parece que haber capturado un grupo es de que parece que se repite la historia, pues, ¿no? atadas. Los tránsfugas, ¿no? Da la impresión que se calca, pero ¿qué hacer ahora? ¿Nos tenemos que esperar 5 años así viendo? Mire, reitero, el Congreso tiene los instrumentos legítimos y posibles para iniciar un proceso de juicio político contra el presidente por infracción de la Constitución. Y no lo tiene, permítame decirle, desde el momento en que la señora fiscal de la Nación presenta esta denuncia constitucional. Tiene esos elementos hace mucho tiempo, pero simplemente ha decidido no hacer nada. Entonces es un Congreso cómplice. Entonces ese es el escenario. No solo es un poder ejecutivo que ha colapsado y que debe ser rechazado por la población, sino también un Congreso que ha traicionado la voluntad popular y que no la representa adecuadamente. Esa es la complejidad del asunto. Ahora, si en ese escenario alguna fuerza política racionalmente entiende que lo que hay que hacer, en primer lugar, es salir del marasmo, de la pasividad en la cual se han mantenido como Congreso, e intentar hacer algo, ese algo tiene que ser algo bueno, es decir, algo de lo cual podemos salir todos fortalecidos, no cualquier tontería como la que pasó con Vizcarra, y donde todos los partidos de entonces, los de derecha y los de izquierda, lamentablemente resolvieron el problema de cualquier manera. Y por eso es que nuevamente, al no haber aprendido ni el Congreso ni la sociedad nada de la experiencia previa de Vizcarra, es que estamos en una situación igual o peor. Entonces, señor Maldonado, una última consulta. Entonces, usted me dice, este Congreso cómplice no necesitaba de la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, pero al tenerla la fiscal de la Nación los empuja a hacer algo. Entonces, ¿finalmente ha sido bueno? No es el papel de la fiscal de la Nación. Ha cometido un gravísimo error. La fiscal de la Nación tenía un sólido caso y no tenía por qué politizarlo. ¿Por qué lo politizó? Hay que preguntárselo a ella. Pero yo creo que ha sido una... Porque nadie hace nada. Porque nadie hace nada, quizás. Porque nadie hace nada, porque el Congreso está en una marasma. No, yo no creo. La señora fiscal de la Nación tiene la suficiente edad y madurez como para darse cuenta de sus actos. Y yo creo que no ese es el loable propósito. Es el propósito de, tal vez, distraer de la opinión pública denuncias contra ella. Y eso es otro tema. Por eso le digo, el problema del Ministerio Público es que en este momento ha pasado a un campo que no debía haber jamás pasado, porque tiene y tenía un sólido caso. Y el foro para discutir ese caso es en el ámbito de la Corte Suprema, no en el Congreso. El Congreso tiene funciones que hasta ahora no ejerce, pero tiene que ejercerlas. Tiene que ejercerlas en algún momento. Muy bien. El control político que usted mencionaba. Ha quedado clarísimo. Muchas gracias, Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. Ahora nosotros